Buenas, 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 ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Nicolás y esta es la clase número... No tengo idea de qué clase de número estamos de SQL, pero esta va a ser una clase bonus track. Como verán, estamos con un nuevo fondo, después les voy a contar un poquito más, pero lo más importante es que en esta clase vamos a ver el test que se toma en uno de los bancos de Argentina, en uno de los bancos provinciales, el que es de color verde. El test que se toma en SQL en el sector de modelos de riesgo para ingresar a trabajar. Les voy a mostrar tanto los ejercicios que se toman como la resolución de los mismos y dejarles algunos consejos que les van a servir mucho. Así que quédense ahí y miren lo que se viene. Bueno, como se acordarán, lo que hay que hacer para usar SQL es abrir MySQL Workbench. Como siempre, abrimos nuestro MySQL Workbench, abrimos nuestra instancia local. Acá, una vez que estamos acá con la carpetita, podemos abrir el script que tengo preparado desde su momento. En este caso se llama script SQL constante. Y acá en este script, denme un segundo que me voy a correr de lado si no los molesto. Para el video que viene ya van a tener la camarita con el circulito, el logo de Educar es la clave en una parte de la pantalla, mejor calidad de video y demás. Para esta no pude, no llegué. Saben que estuve unas semanas desaparecido y ahora estamos volviendo. Pero bueno, ya me voy a acomodar. Así que bueno, me pongo en este costado si no los molesto y les voy mostrando. Antes de ver el script, lo que vamos a hacer es ir a nuestro Word, donde ahí tenía las consignas que me pedían en el test y les vamos a ir mostrando qué es lo que se pedía. Bueno, muchas gracias por tu interés en formar parte de tal lugar. Por favor, te solicitamos completar teniendo en cuenta las consignas al pie indicadas. La consigna es resolver los puntos abajo solicitados mediante la descripción de los scripts correspondientes en lenguaje SQL Server. Nosotros acá estamos usando MySQL, no SQL Server. Se pueden agregar comentarios en caso de considerarlo necesario. Esta es la consigna central. Después te dice que las tablas disponibles para utilizar serían las siguientes. Y te da, con este formato, un nombre de tabla y entre paréntesis te pone zona, sucursal, número filial. Archivos cartera, número filial, ID cliente, nombre cliente. Riesgo cartera mora, ID cliente, días atraso, saldo en mora, deuda en mora. No aclara mucho más en esta parte, te dice los nombres de las tablas y entre paréntesis otros nombres que suponemos que son los nombres de las columnas. Y después te da tipos de datos. Porque acá obviamente te pone solo un nombre, no te pone ninguna definición del formato. ¿Se acordarán que tenemos formato numérico, formato fecha o formato string? En el numérico tenemos decimal, float, entero. Entonces, digamos, no aclaran mucho de eso en esta parte. Sí te aclara después en tipo de datos que el ID cliente es un código para identificación de un cliente, primary key. Acá te aclara que esta es la llave primaria, que obviamente pues está en esta tabla, en esta tabla, en esta tabla, en esta. Digamos, evidentemente es la columna que va a unificar, a relacionar todas nuestras tablas y va a hacer que esto sea una base relacional, que se acuerdan en las primeras clases y si no vayan a revisarlo. SQL trabaja con bases relacionales. Y esta justamente va a ser la columna que va a hacer que se relacionen las tablas. Días de atraso, te aclara que puede variar entre 0 y 500, entonces vamos a suponer que es un integer o un float, y que tiene que estar entre 0 y 500, no puede ni ser menor ni ser mayor. Vamos a ver cómo se hace eso, en alguna clase se los menciona igual. Saldo en mora, deuda en mora, saldo préstamo son importes, te aclara, no dice qué tipo, pero vamos a suponer que son float. Estado mora te dice que es sí o no, o sea es un tipo de dato booleano, true o false, sí o no. Número filial es un número que representa cada sucursal compuesta por 4 dígitos y el resto de variables es texto. Entonces nosotros ahora, ¿qué va a ser lo primero que vamos a hacer antes de ponernos a resolver consignas? A generar estas tablas. Vamos a MySQL. Creamos el esquema. Se va a llamar test SQL educar es la clave. Lo usamos para que se pueda justamente ejecutar el resto. Después vamos a crear la tabla archivos nómina, que la zona es varchar porque es texto, la sucursal es varchar porque es texto, el número filial es un entero, no nulo, porque está entre 0 y 500, así que no es nulo. Y además le agregamos la palabra reservada check y ponemos que el número de la filial, que básicamente es la variable que estamos definiendo, tiene que ser mayor a 0000 y menor a número filial menor a 9999. ¿Esto por qué? No es la de 0 a 500, me confundí acá. Esto es porque número filial, si vamos a la consigna, nos decía que es un número que representa a cada sucursal compuesta por 4 dígitos. Si es mayor a 9999, ¿cuál es el número que sigue? 10.000.
Entonces ya se va a un número de 5 dígitos. Entonces lo limitamos de esta forma. Bueno, creamos la tabla de archivos nómina. ¿Qué hacemos? Le insertamos valores a esta tabla. ¿Cómo se insertan? De esta manera. Ponemos inserinto, la base de datos, la tabla, el orden de las columnas que vamos a insertar, la palabra reservada values y ponemos San Martín, provincia 2, 1222. San Martín, San Martín, San Martín, todo esto igual, pues suponemos que es la misma zona, la misma sucursal y el mismo número de filial. Y el resto de datos va a tener Cava en zona, provincia 5 en sucursal y número de filial va a tener un número distinto. Después vamos a sacar la tabla archivos cartera, que es de esta forma: ID cliente, un entero, un nulo, un autoincremental, primary key, que es lo que nos pedía la consigna, nombre de cliente es varchar y número de filial sí es la que va a estar de nuevo entre 0 y 9999. Y acá le agregamos datos: ID de cliente, nombre de cliente y número de filial. Todos datos ficticios, todos datos inventados. En la primera columna de archivos cartera pongo null porque el ID está establecido como autoincremental. Esto lo vamos a ver en una de las clases que viene, pero básicamente es: yo acá definí la primary key como autoincremental, que ¿qué hace? Va a ser que el primer registro va a tener un 1, el segundo registro va a tener un 2, el tercer registro va a tener un 3. Entonces yo no le pongo dato porque esto me lo autocompleta directamente el SQL cuando le pongo null. Pero esto lo vamos a ver mejor en otra clase, así que tranquilos. Después sí, acá creamos la tabla riesgo cartera mora, que tiene el check de que los días de atraso están entre 0 y 500. No puede ser mayor a eso. Entonces ponemos mayor o igual a 0 y menor o igual a 500. Y el comentario en consigna se pide que los días estén entre 0 y 500. Es muy importante, esto es uno de los detalles que les quería mencionar, es muy importante poner comentarios. Yo este trabajo lo hice en 2022 y todavía mirando los comentarios me puedo ir acordando cosas sin tener que matarme pensando y trayendo a la memoria. Después acá ponemos float porque pueden llegar a tener decimales en deuda en mora y saldo en mora, que en la consigna hacía importes. Entonces yo supongo que un importe puede tener decimales. No siempre la plata es 1000 pesos, 1100, 1200. Acá puede tener 1100,20. Entonces vamos a ponerlo float, que es que puede tener decimales. Bueno, y seguimos. Insertamos datos y así sucesivamente. Todas las tablas va a pasar igual. Estas no tienen nada en particular, así que no se los muestro. Acá sí, estado mora era sí o no. Entonces ponemos tipo de dato booleano. Y un dato booleano cuando toma 0 sería no. Y cuando toma 1 sería sí. Entonces, si el número es 0, es que la persona no está en mora, o sea, no debe dinero. Y si tiene el valor 1, quiere decir que sí, tiene dinero, sí debe dinero. Sí está en mora. Insertamos datos, pum, 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 no. Bueno, y acá sí, ya vamos a arrancar a resolver consignas. Ya creamos todas nuestras tablas y ¿qué nos pide el ejercicio? Nos dice, bueno, acá yo pongo un comentario que es que uso MySQL en vez de SQL Server. Es bueno siempre tener un documento donde ustedes pongan todo lo que les parezca. La documentación en programación es importantísima. Entonces, bueno, yo pongo, antes de comenzar las consignas, creo todas las tablas necesarias, respetando los tipos de datos, bla, 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 bla. Acá pongo cómo las creé, un poco para tener una idea de lo que hice. Y la primera consigna es obtener la cantidad de clientes en mora disponible por zona y sucursal. Bueno, lo primero que voy a hacer, digamos, es ir a... Antes de arrancar, lo que hice fue, con todas las tablas que yo había creado, genero una base de datos completa que tenga todo junto. Todo junto. Va a haber una tabla, que es más, voy a ejecutar, porque esto no ejecuté nada todavía. Así podemos hacer consultas. Vamos al rayito, ejecutamos, todo perfecto, ejecutó. Vamos a ir a esquemas y vamos a actualizar nuestro esquema. Y ahora tenemos tablas y tenemos todas las que fuimos hablando. Y en, ¿cómo se llama la de base de datos completa? Base de datos completa. Acá tenemos todo junto. ID cliente, nombre, domicilio, código, bla, bla, bla. Tenemos todo junto. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a empezar a resolver. Punto 1. Obtener la cantidad de clientes en mora disponible por zona y sucursal. ¿Cómo se hace esto? Bueno, obtener la cantidad. ¿Cómo se obtiene la cantidad? Con el count, con nuestra función count. Entonces yo le digo, bueno, haceme un select, seleccioname. El conteo me va a traer esto de los ID cliente. Contame por ID cliente, contame por cliente. A eso ponerle este alias, cantidad de morosos por zona sucursal. Y le digo, desde la tabla clientes base de datos completo, o sea, de esta que tiene todos los datos,
cuando el estado de mora es igual a 1. Porque acá me está diciendo tráeme la cantidad de clientes en mora. La cantidad de clientes en mora son los que tienen 1. Porque dijimos que es un booleano, que si era 0, la persona no estaba en mora, si era 1, sí. Entonces le digo, bueno, haceme el conteo de los clientes cuando el estado de la mora sea afirmativa, sea verdadera. Y después agrupámelo por zona y por sucursal. Group by, sencillo. 2 y 3. Estos dos serían los dos que están en mora. ¿Cómo lo comprobamos esto? Podemos mirar nuestra tabla completa y decir, es verdad. Entonces vamos a ejecutar base de datos completa. Si vemos estado mora, tenemos todos estos que tienen mora, pero vamos a ver qué nos decía. Perdón, acá no es el 2 y el 3, es la cantidad. Por zona sucursal, en una zona sucursal va a haber 2 personas y en otra 3 personas. Vamos a ver. Nosotros tenemos 5 en total, dijimos, que deben dinero. Y si vemos, tenemos 2 en la zona sucursal San Martín y 3 en la zona sucursal Cava. Entonces estaría bien eso. Si queremos verlo directamente acá, lo que podemos hacer es agregar en el select déjenme ver cómo se llamaba. Zona, básicamente. Entonces, si ejecutamos esto, acá agrega la zona. Entonces tenemos 2 en San Martín, 3 en Cava. Perfecto, lo que vimos que pasó. Obtener el código de clientes, el ID de clientes, que presentan días de atraso entre 90 y que no supere los 180 días. O sea, tiene más de 90 días de atraso en el pago, pero menos de 180. Esto es un word sencillo, es seleccioname los clientes, los ID de cliente, desde la tabla riesgo cartera mora, que es una de las tablas que tenía esta información, la de los días de atraso, cuando where los días de atraso sean mayor o igual a 90 y menores o iguales a 180. Ejecutamos esto, el 6, el 7 y el 8 son los que deben dinero. Si vemos nuestra tabla, vamos a ver nuestra tabla riesgo cartera mora. Y efectivamente 6, 7, 8 son los que tienen entre 90 y 180. Porque todos estos están abajo de 90, así que no tendrían que entrar. Después tenemos utilizar el resultado del punto anterior para saber el nombre de los clientes. Entonces acá le ponemos, bueno, seleccioname el nombre del cliente desde la tabla cliente, datos, cliente, cuando el ID de cliente es igual a any select, y acá le hago una subconsulta y le digo seleccioname el ID de clientes cuando pasa esto, cuando está lo de atraso o mora. Entonces si ejecutamos esto, vamos a ver que nos trae los nombres. ¿Qué hace esto? Es ejecuta esa subconsulta y con el any trae el caso único, digamos, que está con esa que responde a esa subconsulta. Acá también podríamos hacerlo de agregar la... Bueno, no, porque estamos en otra tabla. Esto es porque estamos en otra tabla. Estamos pidiéndole que nos traiga el nombre desde datos clientes cuando en realidad nuestra subconsulta apunta a riesgo cartera mora. Son dos tablas distintas. Entonces hay que usar el any para que entienda esta subconsulta y lo asocie. Después, obtener la deuda promedio de cada zona y ordenarla por deuda mayor. Deuda promedio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Uy, me fui. Deme un segundo. Deuda promedio. ¿Qué hay que hacer? El promedio, básicamente. Si hay una persona que debe 10 y una persona que debe 20, hacemos 10 más 20 dividido 2. No vamos a hacer eso porque somos más inteligentes. Acá tenemos en SQL la función ABG, average, promedio. Entonces, le digo, seleccioname el promedio del campo deuda en mora de la tabla base de datos completa cuando el estado de mora sea igual a 1. Ponemos un comentario acá que dice número 1, quiere decir que es moroso. Agrúpamelo por zona y después ordenámelo por el campo deuda en mora, o sea, por el importe que adeuda la persona de forma descendiente, o sea, de menor a mayor, de mayor a menor, digamos, que es lo que piden en ordenarla por mayor deuda. Entonces, descendiente es del número más alto al número más chico. Vamos a ejecutarlo. Bueno, esto rompió por algún motivo, vamos a ver así.
Bueno, esto está rompiendo. Vamos a ver qué pasa. A ver. Dice que order by clause is not in group by. Clause and contain. Group by. No. A ver, ¿qué puede ser? Ahí está. Faltaba el average en el order by, porque nosotros estábamos seleccionando el promedio de la deuda en mora, pero después ordenábamos por la deuda en mora, que acá no va a estar, porque como nosotros estamos haciendo un select, solo encontraba estos dos resultados, y al poner yo deuda en mora no lo estaba encontrando, porque acá tiene estos dos que son del promedio de la deuda en mora. Entonces, cuando hacía el ordenámelo por esto, no lo encontraba y rompía. Entonces le agregamos el promedio y ya ahora sí ordena de mayor a menor como nos solicitaba la consigna. Ahora, vamos a punto 5. Acá hice realizado el comienzo, vamos a ver qué pedía el punto 5. Punto 5. Armar una base de datos completa de clientes con todos los datos, que es lo que ya hicimos efectivamente. Después, crear vista con tabla clientes base completa, donde se pueda adicionar una leyenda distinta si tiene o no teléfono. Bueno, las vistas todavía no lo vimos, pero simplificándolo muchísimo y después lo van a ver en la próxima clase, en otras clases. La vista es justamente una vista, una porción de nuestra tabla. O sea, yo tengo una tabla que tiene 10 campos y quiero ver 5 de esos o quiero ver una cierta cantidad de registros, genero una vista. Después vamos a ver para qué se hace, pero básicamente es eso, yo voy a hacer una consulta y la voy a dejar como guardada, por decirlo de una manera. Entonces acá me pide que haga una consulta donde se pueda adicionar una leyenda distinta si tiene o no teléfono la persona. Yo acá lo primero que hice fue generar una base de datos completa, como la primera, pero le puse un 2 al final en el nombre, y acá hice esto. Replico la base de datos completa, la misma que tenía, la duplico en esta que se llama igual, pero con un 2 al final. Acá podríamos haber usado el comando duplicate table. Yo lo hice así, hice un insert into y puse que básicamente inserte en la tabla clientes base de datos completa 2, haga todas las columnas que tiene, el resultado de esta consulta, que básicamente esta consulta me da todos los registros que tiene la base de datos 1. Entonces inserta todos los datos, duplica las tablas. ¿Es esto o hace un duplicate table? Y después le digo, es la misma tabla en este momento, pero ahora le digo algo, alterame la tabla base de clientes 2, agregándole una columna, add column, que se va a llamar contactar o no. Y ese campo va a ser un varchar. Ahora, bueno, acá seteamos el modo seguro de SQL a 0 para que no nos moleste cuando queramos updatear la tabla completa. Eso es lo que vimos en alguna clase anterior. Y le digo, bueno, hacemos un update, modificame la tabla base de datos 2 y le digo, ponele, seteame en contactar o no. Y acá le pongo casos. Dependiendo de lo que va a pasar, es lo que va a poner. Digo, cuando el caso, digamos, un caso sea si el teléfono del cliente no es nulo, o sea, tiene datos, validar que el teléfono sea el vigente. O sea, nuestro cliente tiene un dato, pero no sabemos si es el vigente, entonces hay que validarlo. Si el teléfono del cliente es nulo, is null, entonces, then, solicita el teléfono del cliente. Si no, le digo, esto está acá, where teléfono cliente is not null or teléfono cliente es null. O sea, acá están los dos casos que se pueden dar. Entonces, estos casos se ponen así para poder usar dos when. Vieron que nosotros generalmente usamos un where cuando pasa algo, para cuando queremos filtrar. Acá lo que hacemos es case y ponemos con el when la cantidad de casos que queramos. Pueden ser muchos más. Y si no, le pone nulo. O sea, si no es nulo el dato, o sea, hay dato, pone esta leyenda. Si no hay dato, pone esta leyenda. Si no se cumple ninguno de estos dos casos, le pone null, lo deja vacío directamente. Y ahora lo que hacemos es,
actualizar la tabla días atraso, incrementando en 30 días todos los campos. ¿Qué hacemos acá? Le decimos, bueno, haceme un update de la tabla riesgo cartera mora, set, y le digo, días de atraso, o sea, tu columna días de atraso, que vamos a verla un segundo. Días de atraso tiene 0, 20, 30, 0, 0, 102, 91, 120, 0, 0. A esos números, o sea, a esa misma columna, a días de atraso, le vas a meter adentro, le vas a igualar a días de atraso más 30. O sea, le sumo 30 días. Si hacemos esto, perdón, vamos a poner el modo seguro en 0. Y si hacemos esto, lo que va a pasar es, vamos a consultar de nuevo nuestra tabla, este era 0, pasó a 30. Este era 20, pasó a 50. O sea, sobre la misma columna días de atraso, le suma 30. Bueno, acá terminamos la parte de SQL. Y lo que les quería mostrar es, yo acá en el documento de Word, lo que hice fue, por ejemplo, me pedían en el punto 1 obtener la cantidad de clientes en mora. Entonces yo acá pongo la entrada, les muestro la consulta que hice en SQL, la salida que me dio, este fue el resultado, ¿se acuerdan? 2, 3. Y después la comprobación. Y le muestro la tabla completa y marco con colores en los casos donde se cumplía eso. Esto parece una pavada, pero es muy importante. Ahora me pongo en full can y les doy unos consejos y nos vamos. Bueno, esto parece una pavada de la documentación, de poner la comprobación y demás, pero es extremadamente importante cuando trabajamos con datos, cuando trabajamos en programación, haciendo código y demás. Siempre hay que documentar. A veces hay un proceso que es tedioso, que es molesto, que es aburrido, que digamos, pensamos que no es necesario hacerlo, pero verdaderamente es muy importante. Es muy bueno que sean prolijos, prolijas, así, digamos. El Word ese no tiene mucho formato, no tiene mucho color, no tiene mucho nada, pero tiene las consignas, comentarios, entradas, salidas, comprobaciones, digamos. Está hecho con un esquema que es prolijo y eso es verdaderamente muy importante. Entonces, nada, esto te quería mostrar. Este es un test que se toma verdaderamente en una entrevista de un banco de Argentina. En la entrevista esa, el test me lo dieron como aprobado, así que quédense tranquilos, dicen que estuvo muy bueno, tanto la documentación como el script. Entonces por eso se los muestro, para que lo conozcan, para que sepan, para que tengan una idea más o menos del nivel que se pide. O sea, esto que les mostré, tranquilamente lo pueden resolver con lo que vimos hasta acá en el curso. Con lo que vimos en el curso hasta acá, pueden resolver tal cual este test. Así que nada, como verán, es importante, sirve, suscríbanse, sigan a Educar es la clave. Nos vemos en la clase que viene. Perdón por el tiempo de ausencia, pero ya vendrán tiempos mejores. Y nos vemos el miércoles que viene a las 19 horas para la próxima clase. Creo que la próxima clase es sobre tablas, no me acuerdo ahora de memoria, pero si no, entran a la carpeta del Drive que les dejo en la descripción y ahí tienen todo el programa de acá al final del curso. Y nada, nos vemos. Si les gusta, me gusta, compartan, suscríbanse. Chau, chau.